Analistas de Televisora Nacional hablan sobre García Luna y critican a Felipe Calderón, especialmente Merker y Viri Ríos. Corre video. Yo realmente esperaba que le dieran aproximadamente entre 150 y 250 años. Denis, a mí parte de lo que me llamó la atención, las reacciones aquí me han parecido previsibles, la condena de Felipe Calderón, se hizo justicia, pero en el fondo me llama la atención la reacción de las agencias de la Fiscalía de Estados Unidos señalando, este es el ejemplo de lo que les va a pasar a los líderes políticos que se compliquen en el sentido de complicidad con el crimen. Mira, déjame decirte que a mí de entrada lo que me parece más relevante es, esto es una traición. Es decir, es el ejemplo de una terrible traición a todos nosotros como ciudadanos, que quien encabezó la lucha contra el crimen organizado hoy haya sido culpable y haya sido reconocido culpable de tener vínculos, una doble vida básicamente, y de haber recibido dinero y apoyado a un grupo criminal. No es la primera vez, por supuesto recordamos a Gutiérrez Rebollo, el zar antidrogas en el gobierno de Ernesto Zedillo, pero es una traición, hemos conocido otras traiciones por supuesto, pero todo esto hay muertos detrás, ciudadanos que perdieron la vida, que fueron simplemente entregados por este hombre a criminales. Y la otra es, yo sigo preguntándome cuál es la sorpresa. Leí con mucha atención lo que mandó el expresidente Calderón. El hilo de tweets. Donde dijo que pues, nunca tuvo evidencias. Hay que recordar que antes de que fuera secretario de Seguridad Pública, fue quien dirigió la Agencia de Investigación Criminal. Federal de Investigación. Sí. Y yo quiero decir que la detención y el montaje de Florence Cassé fue previa a que fuera secretario de Seguridad Pública. Quiero decir que hoy sabemos que detuvo a un indígena, que se detuvo también en esa unidad, a un indígena otomí, acusado de secuestro, y después se reveló que no tenía nada que ver, que era un hombre que trabajaba en la central de abasto. Se inventó la banda del Zodíaco para mantener a Florence Cassé en la cárcel. Se inventó a una banda que se llamaba de Mohamed, que eran albañiles que fueron detenidos, y tenemos testimonios de dónde fueron detenidos, a los cuales se les puso junto a 2 víctimas de secuestro y pasaron 18 años en la cárcel. Esto ocurrió todo antes de 2006. Es decir, cuando lo nombran secretario de Seguridad Pública, teníamos evidencia de que el comportamiento respecto a ciertas no torturar, no montaje, no inventar delitos, todo eso ya estaba a la luz pública. Entonces, a mí sí me sorprende que todavía hoy se diga, no, pero pues sí, no nos dimos cuenta. ¿Cómo que no nos dimos cuenta? La reportera que estuvo haciendo el caso de Florence Cassé era colombiana y la gente de Genaro García Luna la amenazó con expulsarla del país si perseguía, digamos, con la investigación. Entonces, tampoco nos cae de sorpresa. Pero sí déjame nada más terminar con algo que hoy me pareció importante, lo que dijo Calderón. Y es, yo creo que la lucha contra los criminales y la lucha contra este tipo de traición nunca va a prosperar si no llegamos a un acuerdo, a una política de Estado. Porque el tiempo, o sea, ¿por qué se va a jugar la vida a un gobernador, un presidente municipal, si el siguiente pacta con el crimen organizado y lo deja en una situación de profunda indefensión? Mientras para los diferentes grupos políticos y para la sociedad en general y los poderes, digamos, fácticos pero legales, no sea una prioridad hacer una alianza en contra de los criminales, pues la verdad es que ellos siempre van a tener la posibilidad de ganar y de voltear y de vulnerar cualquier posibilidad que tengamos de enfrentarlos. Entonces, simplemente sí coincido con Calderón que es una obligación de quien encabeza el Poder Ejecutivo luchar contra el crimen, y que también es una necesidad y nuestra única posibilidad es ponernos de acuerdo para que exista una alianza potente de todos. No la veo en este momento, no veo una invitación en ese sentido, pero una política de Estado en donde jugarse la vida por enfrentar estos poderes y por debilitarlos tenga alguna posibilidad y algún sentido. El expresidente Felipe Calderón señala no haber tenido evidencia después de toda la relación que ha dado Denise y el señalamiento de que él sí combatió al crimen. ¿Qué impresión te deja ese hilo que emitió por la tarde? Bueno, me parece que se contradice a sí mismo, porque él con anterioridad había declarado que si García Luna llegara a ser declarado culpable, que él iba a hacer una introspección sobre las decisiones que había tomado en su gobierno, e incluso llegó a sugerir que pediría alguna disculpa por haber cometido el error de contratar a un criminal. Y ahora, ¿qué sucede? Y en los últimos meses y años en que hemos visto eso suceder, lo que observamos es un Calderón distinto, un Calderón que nos dice que él hizo lo correcto, que lo volvería a hacer, que no reconoce. Él sí combatió, wow. Claro, pero además no reconoce que la forma en la que combatió el crimen detonó la violencia que vivimos hoy por hoy, una violencia que no ha podido ser controlada por nadie. Dice además en su hilo algo que me pareció increíble, que es que al terminar su sexenio él ya tenía al crimen prácticamente como controlado o en retirada, me parece que utiliza ese adjetivo. Bueno, sabemos que no era así, incluso al final de su sexenio las tasas de homicidio estaban prácticamente al doble de lo que estaban al inicio de su sexenio. Entonces, pues, digamos, no espero mucho de los políticos, ¿no? Pero que suelen mentir. Pero sí me parece una serie de declaraciones extremadamente desafortunadas, porque yo me pongo a pensar, ¿cómo es posible que viendo esto que estamos observando, es decir, al funcionario de más alto rango, que prácticamente de facto está recibiendo una cadena perpetua,
su respuesta en su primer tuit sea, lo hubiera hecho otra vez. Y eso es lo que dice. Ahora, hay una cosa que a mí sí me gustaría enfatizar, y es un tema bastante peligroso, y es el tema de también la hipocresía de Estados Unidos. Total. Y cómo ellos trabajan con Genaro García Luna por prácticamente una década. Y ellos tampoco se dan cuenta. Entonces Calderón no es el único que no se daba cuenta. Reconocen incluso. Reconocen que no se daban cuenta. Entonces creo que aquí hay un tinte también muy político en Sí, que totalmente. se decide en qué momento cae una cabeza, cuando esa cabeza ya probablemente no es funcional hacia el poder. Me refiero al poder internacional de Estados Unidos, que pues también decidió mirar a otro lado en el caso de García Luna. Creo que el mensaje es: no nos vamos a parar, vamos a hacer todo lo posible por tratar de presionar a los mexicanos de que no pasen las drogas para acá. Yo creo que es imposible, pero ese es otro tema. Ahora, y sí quisiera terminar mi comentario diciendo, totalmente de acuerdo con Viridiana. A ver, aquí Estados Unidos tampoco tiene que ser el gran justiciero. Yo siempre lo he dicho y lo reitero, las mejores opiniones que yo escuché de Genaro García Luna se las escuché a los estadounidenses. De Super Cop, por primera vez tienen un policía de verdad, qué maravilla, este sí es de verdad. Pero estoy pensando en grandes traidores a México, como Beitia, el fiscal Beitia, que tenía Sí. aterrorizado a Nayarit, que recibió a políticos con hombres armados y cara tapada. Nunca lo voy a olvidar. Ahí estaba sentado Carlos Navarrete y estaba la representación del país sentada con un señor discutiendo, y atrás de él había puesto a hombres armados para intimidarlos, y tenía aterrorizado a Nayarit en una Pax Narca violentísima. Y nosotros sabemos de todo eso porque lo detuvieron, ¿dónde? En Estados Unidos. ¿Cómo sabemos de las tranzas de Humberto Moreira? Porque detuvieron al encargado de todas sus tranzas en Estados Unidos. Es decir, nosotros no tenemos instituciones que nos permitan detener a los responsables. Sí, ahí tienes a este borracho de Calderón dando entrevista a una entrevista a modo con Ciro Gómez, que es el único periodista que defiende a García Luna. Dice que no hay ninguna prueba, y aquí lo desmienten a Ciro y a Calderón. Lo critica Denise Merker. Había muchísima evidencia antes de que, inclusive para todavía darle justicia a Calderón, antes de que llegara Calderón a la presidencia. Es como Claudia cuando elige a Harfuch. Sí, así, elige a Genaro. Genaro no había nacido el día antes del 2006. Ya tenía un largo historial oscuro, como un personaje oscuro que era de muchas quejas contra él, como bien dice que se inventó la banda de los Zodiacos, el arresto del indígena, gente que llevó 18 años en prisión nada más porque los levantaron en la calle y los pusieron junto a las víctimas, el montaje de Vallarta y Florence Cassette, todo eso no le da ninguna beneficio de la duda a Felipe Calderón. Sí, él sabía lo que estaba haciendo, y también, como dice Viri Ríos, dijo en una entrevista a Latinus con el Lord Montajes, Loret dijo: yo pediría disculpas si lo llegan a condenar. Pues ya lo condenaron al señor, no ofreció disculpas, sacó un largo tuit donde dice: volvería a hacer lo que hice. Imagínate, en vez de hacer un autoanálisis y decir me equivoqué en esto o en el otro y me voy a retirar de la política, perdón, todavía dice lo volvería a hacer. Yo, en lo particular, nunca hablo de mí, pero personas desaparecieron de mi familia durante Calderón. Y tú que me estás escuchando o conoces a alguien también que le pasó lo mismo. Víctimas de Calderón. Terrible. Balaceras todos los días. Ejecuciones. ¿Sí? El partido de Santos se detuvo porque hubo un tiroteo allá fuera del estadio, allá en Torreón. Esas cosas no pasan. Tantos cantantes asesinados. Gente famosa. Los cuerpos que tiraron en Boca del Río, los tiraron ahí en la carretera. Cuerpos. Esas cosas ya no suceden, pero insisten en decir que este es el sexenio más violento cuando el que lo comenzó fue Felipe. Ahora, a López Obrador le tocó combatir toda esa porquería de país que nos habían dejado, porque Morena no provocó la pobreza y la desigualdad de este país, porque esas bandas criminales son nacidas, esos sindicatos criminales nacieron porque era gente que nació en la pobreza, que nacieron, sufrieron violencia intrafamiliar, con pocas oportunidades, padres que abandonaron a sus hijos, pues crearon esos sindicatos del crimen por falta de oportunidades. Entonces ahora quieren que Morena venga y arregle todo eso. No es tan sencillo. Dime qué opinas tú. Hasta luego.